Después de estudiar las ecuaciones de orden 1 en derivadas parciales, vamos a pasar a estudiar las ecuaciones de orden 2, en particular sus curvas y proyecciones características. Recordemos que una ecuación cuasilineal de orden 2 es una ecuación que es lineal en las derivadas segundas de la variable dependiente u, es decir, lineal en la derivada segunda con respecto a x, lineal en la derivada cruzada y lineal en la derivada segunda con respecto a y. Los cocientes a, b, c y el término independiente d pueden ser funciones de las variables independientes x, y, de la variable dependiente u y de las derivadas primeras con respecto a x y con respecto a y. Igualmente, al igual que hicimos como en las ecuaciones de orden 1, representaremos las soluciones de esta ecuación como gráficas en las que representaremos las coordenadas x e y como tercera coordenada z el valor de la función u en esos valores de x y de y. Al igual que hicimos en las ecuaciones de orden 1, daremos el dato inicial a lo largo de una curva gamma. Es decir, si parametrizamos la curva gamma como con un parámetro s, escribiremos x en función de s y de s a lo largo del dato inicial, y z nos dará el valor de u para estos valores de x y de y. Es decir, como hacíamos en ecuaciones de orden 1, tendríamos otra manera de escribir el dato inicial. En vez de escribir el valor de u que corresponde a los valores de x y iniciales, lo expresaremos de esa manera en forma paramétrica. En las ecuaciones de orden 2 ordinarias dábamos también los datos de la primera derivada. En este caso habrá dos, porque tenemos derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Por lo tanto, tendremos que dar otro dato, que será el valor de la derivada con respecto a x en el dato inicial, que lo consideraremos una función p del parámetro s, y también la otra derivada con respecto a y. Tenemos que dar otra función q de s para el dato inicial. El dato inicial completo tendría que estar dado por estas tres funciones. Sin embargo, vamos a ver que, a diferencia de lo que ocurría con ecuaciones ordinarias, aquí solamente vamos a poder dar dos de estos tres valores. Es decir, no podemos dar a la vez el valor de u inicial, el valor de la derivada con respecto a x inicial y el valor de la derivada con respecto a y inicial. Solamente podemos dar dos de ellos. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Vamos a calcular el valor de la derivada de este dato, de z. z', tenemos, al derivar con respecto a x, que u depende de s a través de x y de y, con lo cual tenemos que utilizar la regla de la cadena. Es decir, tenemos que derivar la u con respecto a x y multiplicar por la derivada de x con respecto a s y sumarle la derivada de u con respecto a y y la derivada de y con respecto a s, simplemente porque u depende de s a través de x y de y. Como podemos ver, tenemos que z' es el dato inicial de la derivada con respecto a x, que es lo que llamamos p, por x'. Este sería el dato inicial de la derivada con respecto a y, lo que hemos llamado q, y eso sería y'. Vemos que estos tres datos, z, p y q, están ligados a través de esta relación, con lo cual no podemos dar arbitrariamente los tres por separado, sino que dados dos de ellos, conoceremos el tercero. Por lo tanto, no podemos dar más que dos de estos datos, a lo sumo. No podemos dar los tres a la vez, salvo que sean compatibles de esta manera. Bien, pues sigamos entonces intentando resolver la ecuación cuasilineal de orden 2 y vamos a suponer entonces que conocemos de una solución los tres datos iniciales, suponiendo que sean compatibles como hemos visto anteriormente. Podríamos intentar, ya que tenemos u sub x y u sub y, intentar calcular derivadas superiores de la solución. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si vamos conociendo todos los valores de las derivadas, podríamos expresar u solución como una serie de potencias con todos estos coeficientes. Vamos a ver si esto es posible o no. Para calcular estas tres derivadas, lo que vamos a hacer es derivar estas expresiones con respecto a s e intentar identificar los términos en función de estas derivadas. Derivamos, por ejemplo, esta expresión con respecto a s. Igual que antes, u sub x depende de s a través de x y de y, con lo cual tendríamos que aplicar la regla de la cadena, derivar u sub x con respecto a x y derivar x con respecto a s, y también derivar u sub x con respecto a y y multiplicarlo por la derivada de y con respecto a s utilizando la regla de la cadena. Lo mismo podemos hacer con q.
solo que q es la derivada con respecto a y, con lo cual tendremos que hacer este mismo tipo de razonamiento. Derivada de u sub i con respecto a x por derivada de x con respecto a s, más derivada de u sub i con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Ya tenemos dos ecuaciones que nos ligan los datos iniciales con las derivadas parciales u sub x, x, u sub x, y, u sub i, y. Necesitamos una tercera ecuación. La primera ya la tenemos escrita, p' igual a la derivada que queremos conocer por x', la derivada cruzada que queremos conocer por y', lo mismo con la segunda, q' igual a uxy por x' por ui por y', y cuál será la tercera ecuación que nos ligue las segundas derivadas, obviamente la ecuación que queremos resolver. Ahora ya tenemos un sistema de tres ecuaciones para tres incógnitas, que son las tres derivadas parciales segundas a lo largo del dato inicial. Bien, pues si tenemos este sistema ya expresado en forma matricial, los datos que tenemos, todo esto es conocido porque son o bien elementos del dato inicial o coeficientes de la ecuación. Las tres incógnitas son las derivadas segundas a lo largo del dato inicial. Pues ahora podemos resolver este sistema o no, dependiendo de si este sistema es determinado o no. Para ello necesitamos que este determinante, ya que tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, este determinante tiene que ser distinto de cero para que el problema tenga solución única, que es lo que nos va a interesar. Pues vamos a definir las curvas características precisamente como aquellas que hacen nulo este determinante, con lo cual este sistema para despejar las tres derivadas segundas va a ser indeterminado. Es decir, las curvas características las estamos definiendo como aquellas para las cuales el problema de valores iniciales va a estar mal planteado, que es lo mismo que veíamos con ecuaciones de orden 1. Bien, vamos a echarle un vistazo a todo esto. Esta condición de determinante nulo es la condición que me define las curvas características de una solución u de la ecuación. Desarrollando este determinante obtenemos esta ecuación que es de grado 2 y de orden 1. Y podemos hacer lo siguiente. Para simplificarlo un poco, vamos a tomar como parámetro, en vez de un parámetro s cualquiera, el parámetro x. Así, derivada de y con respecto a s será derivada de y con respecto a x. Derivada de x con respecto a x pues será la unidad, y esta ecuación tendrá un aspecto mucho más sencillo. Recordemos, como veíamos con las curvas características en ecuaciones de orden 1, que el parámetro s se podía utilizar para simplificar las ecuaciones características, y es lo que hemos hecho aquí en este ejemplo. Aquí tenemos una ecuación de orden 2, perdón, de grado 2, en la pendiente derivada de y con respecto a x. Podemos resolver esta ecuación de grado 2 y por la fórmula habitual obtenemos esta expresión. Como una ecuación de grado 2 tiene dos soluciones, tendremos dos valores de la pendiente y tendremos dos familias distintas, en principio, de curvas características. Esto es distinto de lo que ocurría con ecuaciones de orden 1, porque ahí ya veíamos que solamente había una familia de curvas características. Recordemos que estas curvas características son aquellas que no permiten construir la solución u como serie de potencias. Es decir, que el problema de valores iniciales, visto de esta manera, no estaría bien planteado. Al igual que veíamos con las ecuaciones de orden 1, estas expresiones, al depender b, a y c de u, van a depender de la solución que estemos considerando. Pero si a, b y c, es decir, los tres coeficientes que aparecen aquí, no dependieran de u, las curvas que obtenemos aquí, consideradas en el plano x, y, serían válidas para todas las soluciones, no para una concreta u. En ese caso hablaremos de proyecciones características y no ya en el espacio, sino en el plano x, y. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Empecemos con la ecuación de la cuerda vibrante, que es esta que tenemos aquí, que la hemos visto con anterioridad. Lo único que vamos a llamar a la velocidad del sonido que tenemos aquí, que la llamamos c, la vamos a llamar k para no confundirnos con el coeficiente c de la ecuación, simplemente por eso. Vamos a tener las proyecciones características de esta ecuación. Aquí vemos que los coeficientes no dependen de u, o sea que realmente podemos hablar de proyecciones características y no solo de curvas características. Identificamos los coeficientes. El coeficiente que multiplica la derivada segunda con respecto a x es la a, menos k cuadrado. B es el que multiplica a la derivada cruzada, que como no hay, es 0.
C es el que multiplica la derivada segunda con respecto a t, que es la unidad. Pues bien, sustituimos en la ecuación de las características. Aquí fijaros que la y toma el nombre t, en este caso concreto. Sustituimos y ¿qué obtenemos aquí? Más menos raíz cuadrada de menos k cuadrado. Simplificando esto, obtenemos que esta pendiente es menos más la recíproca de la velocidad del sonido. Esta ecuación, fijaros que es separable, con lo cual la podemos resolver. Pasamos a un lado el diferencial de x, al otro lado el diferencial de t, integramos con la constante de integración, la primitiva de esto es x, la integral de diferencial de t es t, y ya tenemos resuelta la ecuación de las características. Pasando todos los términos a un mismo miembro, vemos que las características son dos familias de la forma x más menos k por t igual a constante. Como veis, es una ecuación lineal, con lo cual estamos hablando de rectas de pendiente k o menos k según el signo que estemos considerando aquí. Es decir, por cada punto del plano tx pasan dos rectas características, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Por cada punto pasarán dos rectas paralelas a estas, todas ellas tienen la misma pendiente, o k o menos k. Y esto no es inconveniente que lo recordemos cuando estudiemos la ecuación de la cuerda vibrante. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la ecuación del calor. Vamos a calcular sus proyecciones características. Para ello leemos sus coeficientes. A la derivada segunda con respecto a x la multiplica el factor menos k, que es la difusividad térmica, que es el coeficiente a. No hay derivada cruzada, con lo cual el coeficiente b es igual a 0, y no hay derivada segunda con respecto a t, con lo cual el coeficiente c también es 0. Por lo tanto, a la hora de calcular las curvas características, tendremos que escribir la ecuación característica y todos los coeficientes que aparecen aquí son 0. Por lo tanto, la derivada de t con respecto a x es 0, es decir, que las proyecciones características son rectas t igual a constante, es decir, rectas horizontales, cuando las representamos en el plano tx. Es decir, que en este caso solo hay una familia doble de curvas características y de proyecciones. Vamos al otro ejemplo, que sería la ecuación de Poisson, o ecuación de Laplace inhomogénea. Leemos los coeficientes, derivada segunda con respecto a x dos veces, coeficiente 1. No hay término cruzado, b igual a 0. Derivada segunda con respecto a y. El coeficiente es la unidad, pues ya tenemos los tres coeficientes, sustituimos en la ecuación característica y obtenemos, simplificando un poco, que la derivada de y con respecto a x es la unidad imaginaria y con signo más o menos. Una vez más, obtenemos una ecuación separable, integramos, la integral diferencial de x es x, la integral diferencial de y es y, y obtenemos dos familias de proyecciones características, x más menos y igual a constante, es decir, dos familias complejas conjugadas una de la otra. Bien, pues resumiendo un poco, lo que hemos visto es que cuando tenemos una ecuación cuasilineal de orden 2, no podemos dar como dato inicial el valor de u y sus derivadas parciales, sino solamente dos de ellos. Hemos definido unas curvas que llamamos características, para las cuales el problema de valores iniciales no va a estar bien planteado, y estas ecuaciones características, perdón, estas curvas características se rigen por esta ecuación. En el caso en el que los coeficientes a, b y c no dependan de u, hablaremos de proyecciones características de la ecuación y no solo de una solución concreta u. Despejando de aquí la derivada de y con respecto a x, podemos expresar las ecuaciones características en forma de ecuación diferencial de primer orden y hemos visto unos cuantos ejemplos. Y ahora os dejo como ejercicio que calculéis otro ejemplo, es decir, calcular las proyecciones características de esta ecuación, que es la ecuación de Tricomi.